Y a través de esta palabra vemos que si tenemos temor y nosotros no damos fruto, Él va a venir a pedirnos cuenta. Nosotros tenemos que multiplicar lo que Él ha puesto en nuestra mano, porque si no, lo que ha puesto se lo dará al que sí lo multiplica. El miedo y el temor nos impide avanzar, nos impide prosperar, nos impide ensancharnos, que es la voluntad del Señor, porque Él espera que multipliquemos lo que ha puesto en nuestras manos. Y nosotros vemos cuando el Señor comisionó a los 70 en las Escrituras y le dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Le dijo, yo os envío como cordero en medio de lobos. Es decir, que no iba a ser fácil cumplir con la comisión que el Señor había entregado a estas 70. No es fácil cumplir con la comisión que Dios nos ha dado de ir y hacer discípulos a las naciones, de predicar el evangelio del reino. No es fácil, vamos a tener obstáculos y por eso tenemos que ser valientes y tenemos que vencer el temor. Nada es imposible. El apóstol Pablo habla con Timoteo, le escribe y le dice, yo sé en quién he creído. Él estaba en la cárcel cuando él escribió, había perdido todas sus posesiones, estaba preso y no estaba desanimado ni estaba atemorizado, sino que por el contrario, animaba a Timoteo a ponerse firme. Y la base de esa valentía de Pablo estaba en Cristo Jesús, estaba en que él sabía en quién había creído. Y el Señor nos hace un llamado a nosotros a ser valientes y que sepamos en quién hemos creído. Cuando el temor quiera venir en nuestras vidas, tenemos que ir a aquel en el quien hemos creído y meditar en su grandeza, meditar en su poderío, meditar en su eternidad, meditar en el hecho que solamente Él ha podido, como Dios que es, subsistir por sí mismo a través de todos los tiempos, desde el siglo hasta el siglo, desde la eternidad hasta la eternidad. Meditar en el hecho que Él es todopoderoso, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra y que están aún debajo de la tierra, que Él lo abarca todo, que Él lo llena todo, que Él es grande, que Él es único, que es el verdadero Dios que siempre ha sido, que es y que será por siempre. Dale un aplauso al Señor en medio. Recordar que hizo los cielos de los cielos en su poder, que Él es la autoridad suprema de todas las criaturas y de todas las cosas, que habita la eternidad, que habita la santidad, que habita la luz inaccesible, que ese Dios eterno es nuestro Padre Celestial y que como Padre Celestial, por habernos adoptado por hijos, es un Padre bueno que nos cuida, que nos ama y que nos protege. Nosotros debemos meditar día a día en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que entregó su vida, pero cuando murió fue al corazón del infierno y venció a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente. Dice la palabra del Señor, resucitó, y cuando resucitó dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En eso tenemos que meditar, iglesia, en que cuando Él resucitó, todo le fue entregado en su mano. Cuando Él resucitó, le fue entregado el poder. Cuando Él resucitó, le fue entregado el dominio. Cuando Él resucitó, le fue entregado el reino. Cuando Él resucitó, le fue entregado la gloria para que todas las naciones le sirvieran. Cuando Él resucitó, todo lo sujetó debajo de sus pies. Cuando Él resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del poder de Dios en posición de honor y de señorío universal. Cuando quiera venir el temor, tenemos que ir a Él y meditar en que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Saber que ese Cristo de la gloria que venció la muerte y que venció la tumba es el Cristo de la gloria que nos habita. Su poder nos habita. Tenemos que pensar que no estamos solos, que Él ascendió a los cielos, pero dijo, enviaré
el Consolador, el soplo de Dios, el soplo del Omnipotente que nos dio la vida, el poder de Dios que descendió sobre Jesús para empoderarlo, para pasar el desierto. Ese poder de Dios está con nosotros para ayudarnos a pasar los momentos duros. El poder de Dios que descendió sobre Jesús para que Él cumpliera y llevara a cabo su ministerio. El poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos está con nosotros, está dentro de nosotros. El poder de Dios que descendió como viento recio y como estruendo sobre 120 en Pentecostés. El poder de Dios que está siendo en estos últimos días derramado sobre toda carne. Diga, el poder de Dios está siendo derramado sobre toda carne, sobre mi vida. Aleluya, un fuerte aplauso al Señor. Y en eso tenemos que pensar cuando quiera vencer el temor, en lo que ha hecho en nuestra vida, que Jesús es nuestro Redentor, que Él pagó un precio por nosotros, que la obra de redención que Cristo hizo al derramar su sangre en la cruz del Calvario fue completa. Nos redimió del poder del pecado y no tenemos que tener temor de ser esclavos del pecado, porque Él nos redimió del siglo venidero, de este siglo, y no tenemos por qué tener temor de ser esclavos del mundo. Nos redimió del poder de la ley, porque no tenemos que cumplir toda la ley y los mandamientos para poder ser salvos, sino que ahora somos salvos por gracia, por la bendita gracia del Dios vivo, por medio de la fe en Cristo Jesús somos salvos. La redención fue completa, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Nos redimió del poder del enemigo, porque dicen las escrituras que destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Nos redimió del poder del enemigo, nos redimió del poder de la muerte. Él es nuestro liberador, porque Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a publicar libertad a los cautivos. Él vino a publicar a los presos apertura de cárcel, y Él dijo: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Tengo que meditar en que Él es mi libertador cuando el miedo quiera ser presa de mi vida. Tenemos que meditar en que Él es nuestro sanador, que en la cruz del Calvario llegó nuestras dolencias, en la cruz del Calvario llegó nuestras enfermedades, que padeció, que fue hecho una llaga, que dice la palabra del Señor que hoy en día por sus llagas somos curados. Debemos meditar en el poder que hay esa llaga para curar. Por sus heridas somos sanados, y tenemos que meditar en el poder que hay en sus heridas para sanar. Tenemos que meditar que Él es nuestro protector, porque habitamos debajo del abrigo de ese Dios todopoderoso y eterno, creador de todo lo existente, que moramos bajo su sombra, que Él nos cubre bajo sus plumas, y si estamos cubiertos por sus plumas estaremos seguros, y aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegará, porque Él ha dicho: he aquí, yo estoy contigo, iglesia, y te guardaré donde quiera que fuere. Él es nuestro Dios que guarda nuestra vida del temor del enemigo. Él es nuestro proveedor y nada nos faltará. Tenemos que meditar en quién es nuestro Dios, como el apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Tenemos que meditar en todo lo que Él nos dejó la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos tienen su Biblia en esta mañana? Esa palabra es poderosa. Jesús es el verbo hecho carne, y esa palabra es la palabra de Cristo, y esa palabra es la verdad. Diga: mi palabra es la verdad. Es la verdad por encima de la realidad que estén viendo nuestros ojos. Es la verdad que vamos a declarar y que vamos a creer por encima de toda realidad, por encima de todo diagnóstico médico. La palabra es la verdad. La palabra es luz. Jesús es la luz verdadera. Es la luz del mundo, y su palabra es luz. Y yo tengo que meditar que tengo la palabra que es luz, que es el mismo Cristo. Cuando usted declara la palabra, luz sale de su boca, porque es la luz de la palabra. Cristo Jesús es la roca eterna, y esa palabra es una roca, y con la roca nosotros derribamos gigantes. Dele un aplauso al Señor.
Tenemos que meditar en que Él nos ha dejado todo. Nos dejó el poder de la palabra, iglesia. Nos dejó el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dicen las escrituras que Jesús fue exaltado hasta lo sumo y que le fue dado un nombre, que es todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es nombre sobre toda circunstancia, es nombre sobre toda perturbación, es nombre sobre toda esclavitud, es nombre sobre toda atadura, nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos y debajo de la tierra. Tenemos que meditar que al Todopoderoso le plació depositar todo su poder y toda su gloria y toda su unción en un solo nombre, en el nombre de Jesús, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, porque en ese nombre hay autoridad delegada, hay derecho legal de obtener autoridad y de ejercer dominio y señorío. Meditar en el poder que tenemos en la palabra, meditar en el poder que tenemos en el nombre de Jesús de Nazaret, meditar en el poder que tenemos en la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Iglesia, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. En la sangre está la vida. No hay poder más grande que la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario en sacrificio por toda la humanidad. La sangre de Jesús, que fue creada por el poder de la palabra del Dios eterno, es toda poderosa para perdonar pecados presente, pasado, futuro de toda la humanidad. Aquel que crea que Él es el Hijo de Dios, poderosa para santificar, poderosa para justificar. Hay poder en la sangre, y así como en la sangre que fue puesta en los postes y en los dinteles de las puertas de los hebreos, y el ángel de la muerte pasó de largo porque esa sangre fue por señal, cuánto más la sangre del Cordero será por señal en nuestras vidas, para que todo ángel de la muerte pase de largo y para que todo el infierno pase de largo delante de nosotros. Vamos a dar un fuerte aplauso porque sabemos en quién hemos creído. Diga: yo sé en quién he creído. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Cristo Jesús venció en el corazón del infierno. Yo sé en quién he creído. Él es mi Salvador, Él es mi sanador, Él es mi libertador. Él me dejó la poderosa palabra, el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, el poder de la sangre del Cordero. Y cuando declaramos la palabra en el poderoso nombre de Jesús, la palabra que es verdad, la palabra que es vida, la palabra que es luz, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, en el cual se encuentra depositado toda la unción, todo el poder y toda la gloria del Dios eterno, inmergidos en la sangre del Cordero, es una bomba espiritual. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos que meditar en lo que Él es, en lo que Él ha hecho. Y las Escrituras nos muestran en forma general las causas del temor. Vamos a ir a Mateo 8, capítulo 8, Evangelio de Mateo, versículo 23. Y una de las causas del temor es la falta de fe y de confianza en Dios y su palabra. Mateo 8, en el versículo 23 dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. O sea, sus discípulos, que eran pescadores experimentados, estaban llenos de pánico. Entonces Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces vemos que Él es el que ordena el viaje del mar. Vemos que si Él lo ordenó, Él sabía cuando iban a estar mar adentro que se iba a levantar esa grande tempestad con olas gigantescas que iban a estremecer la barca. Pero Él dormía plácidamente. Vemos el pánico de los discípulos, vemos la paz y la tranquilidad
de nuestro Señor Jesús. Y entonces cuando pasamos tormentas con olas gigantes que mueven nuestras barcas, es normal que sintamos temor. ¿Cuántos han pasado tormentas? ¿Cuántos han pasado crisis que les mueven la barca en medio de un mar impetuoso? Es normal que sintamos temor, pero tenemos dos opciones: o nos paralizamos y nos llenamos de pánico, o confiamos en Dios. Nada es imposible.